Como se los decíamos, se realizó el tercer y último encuentro preparatorio de cara a la cumbre del mes de noviembre, que reunió a un centenar de cooperativistas, sobre todo de la zona sur del país. Mundo Cooperativo estuvo presente en la actividad y dialogó con representantes del sector. Bueno, sí, en realidad el documento de alguna manera lo que busca es analizar las diferentes formas de economía social y solidaria y cuáles podrían ser las estrategias de complementación y desarrollo entre el cooperativismo, que de hecho es una forma de economía social y solidaria, con las otras que existen, y a su vez cuáles son los desafíos comunes que tendrían para efectivamente ser una alternativa económica para la sociedad. ¿Y cuáles son esos principales puntos, por decirlo de alguna manera, dónde se cruza el cooperativismo, la economía social y solidaria, dónde se une con el resto de la economía social? Bueno, primero que tiene una matriz común de principios y valores que tienen que ver con la autogestión, con la democracia, con la priorización del socio o las personas sobre la consecución de logros económicos. Es decir, hay una serie de aspectos que son comunes a todas las formas que, como dice Raceto, que es un pensador chileno vinculado al tema de economía solidaria, todas son formas cooperativas de hacer economía. Entonces hay una trayectoria común que habilita a pensar que más allá de que sin duda también hay diferencias conceptuales de fondo, hay posibilidades de avanzar en forma conjunta para lograr determinados desarrollos de esta modalidad de economía y que de alguna manera eso hoy por hoy hay más razones para trabajar en conjunto que diferencias para no trabajar en conjunto. ¿Peligra la economía social y solidaria ahora que hace referencia a trabajar en conjunto, ir todos hacia adelante? No, yo creo que en realidad, a ver, hay momentos históricos donde tiene mayores dificultades y hay momentos donde tiene mayores desarrollos. Me parece que hoy el mundo en general está revisando sus paradigmas de desarrollo. En esa revisión el rol de la economía social y solidaria es muy importante, por eso es muy clave lo que se va a discutir en la cumbre, que es justamente cómo el cooperativismo y otras formas de economía social y solidaria son herramientas muy potentes para lograr los objetivos de desarrollo sostenible que plantean las Naciones Unidas. La presentación básicamente fue un disparador para que las organizaciones puedan discutir en sus grupos de trabajo y nosotros acá lo que quisimos hacer fue básicamente primero un breve repaso conceptual de las diferentes formas para demostrar justamente que hay una matriz común, después plantear 4 desafíos que tienen que ver con cómo resolver problemas comunes, cómo generar conocimiento para masa crítica para poder entender y desarrollar esta forma de hacer economía, cómo impulsar políticas públicas y cómo trabajar en el territorio. Es decir, un poco por lo menos mi experiencia práctica, yo no soy un académico en el tema, sino más bien alguien que ha trabajado con experiencias de este tipo. En realidad es que en el territorio las complementaciones entre las diferentes formas de hacer economía social y solidaria es mucho más tangible que analizado desde la perspectiva teórica. Entonces hay que ir al territorio, rescatar esas prácticas y ahí identificar cuáles son los puntos en común y las posibles alianzas. La cooperativa en realidad cuando se formó en un principio con un grupo de productores lecheros, que su fin era reunirse y empezar a trabajar en conjunto por un tema de, no sé, para relacionarse en un principio era por la maquinaria, porque en la zona trabajan con la Sociedad de Productores de Leche de Florida y son muchos productores, entonces la idea era formar un grupo donde se pudieran atender, digamos, las necesidades de maquinaria y esas cosas en un principio más rápido, digamos. Entonces la cooperativa comenzó con eso. Después se empezó a formar, digamos, todo el tema institucional, se hicieron los libros de actas para comenzar con proyectos. Se hicieron proyectos y los que no tuvieron una respuesta rápida, entonces la cooperativa arrendó un campo. Se integraron apicultores y ahora está funcionando con 10 productores lecheros y 6 apicultores, los cuales se relacionan, digamos, por el tema de los productores necesitan comida. Esa comida se hace con praderas, las praderas florecen y a los apicultores les sirve las flores de la pradera para las abejas. Entonces los productores tienen los semilleros, de los cuales hacen su fruto
los apicultores. Y bueno, la cooperativa está formada con el campo, que lo utilizan como campo de recría y para producir comida. Este encuentro preparatorio de cara a la cumbre, ¿qué les ha dejado a lo largo de las diferentes charlas que han escuchado y los talleres que también se están realizando? Como recién escuchábamos, la cooperativa, digamos, es como que tiene un ingreso económico, digamos, que a lo largo de estos años que han transcurrido ha aumentado y incluso, como se está hablando del cooperativismo, los productores que están integrando ahora la cooperativa, yo creo que nunca pensaron en formar una cooperativa, ¿no? Y ahora que están trabajando en conjunto, si bien son productores lecheros y cada uno tiene su emprendimiento en particular, digamos, cada uno tiene su tambo, tiene sus campos, también que la cooperativa les ayuda a, digamos, tener un respiro por otro lado, porque hay muchos productores que integran la cooperativa que tienen, por ejemplo, no tienen un lugar donde hacer su recría y están haciendo la recría en la cooperativa. Si bien hay campos de recría, la idea es integrar a distintos productores en otros lugares donde, o sea, tener más un abanico, digamos, de posibilidades para hacer su recría. Y en la parte de los apicultores, por ejemplo, también relacionarse, porque como se ve generalmente, los apicultores tienen sí grupos, pero esos grupos está bueno que se fusionen también, porque juntos se puede llegar a más, ¿no? Bueno, nosotros lo vemos muy bien, además es un esfuerzo de muchas federaciones, de todo CUDECOP, para lograr que el mundo cooperativo uruguayo tenga en mente la temática que tiene la cumbre y empecemos a abrir un debate que además no solamente ese debate comenzó ahora, sino que venía de mucho antes de nosotros, y posteriormente a la cumbre seguiremos debatiendo algunas cuestiones en torno a la pobreza, a la capacidad que nosotros tengamos como cooperativas a aportar a los objetivos del desarrollo sostenible del mundo, ¿no? Yo creo que esto es un tema que nos involucra de manera global con el planeta. Desde el punto de vista del sector de producción del Uruguay, una pata fundamental dentro del sector cooperativista, ¿cuáles son las principales necesidades que se van a plantear en la cumbre? Yo creo que las principales necesidades que se plantean en el mundo cooperativo es siempre apostar a la unidad de la sociedad en torno al movimiento cooperativo, en torno a la economía social y solidaria, como un planteo de salida al sistema de competencia o al sistema que en realidad de alguna manera va siendo una sociedad que está basada en el consumo, ¿no? Nosotros apostamos a los valores cooperativos y creo que además la discusión esta para la cumbre, además la cumbre nuclear al mundo entero en torno a las cooperativas en Uruguay es una experiencia para nuestro país importantísimo, que además creo que es parte de una síntesis de más de 100 años de cooperativismo que tiene este país, ¿no? Y la presidenta de CUDECOP evaluó positivamente esta jornada en Atlántida y destacó la necesidad de los cooperativistas de incentivar la comunicación y conocer la realidad del sector, sobre todo a nivel de incidencia en la economía del país. Estamos muy conformes, tenemos una presencia muy importante, zona del país donde el desarrollo cooperativo tiene presencias relevantes. Hoy tenemos gente de Canelones, tenemos gente de Florida, tenemos gente de Maldonado, que han acompañado en el análisis de los 3 ejes. Ha quedado claro por parte de los cooperativistas la necesidad de incentivar la comunicación y mantener redes. Y además también la necesidad clave, que es una necesidad que diríamos que es de base estadística. Están planteando tener el conocimiento de cuántas cooperativas realmente operan en el país. Los cooperativistas plantean, si estamos hablando de poder, si estamos hablando de mercado, si estamos hablando de desarrollo, cuál es nuestra incidencia, cuál es nuestra visibilidad, pero no solo planteada con un análisis interno, con un análisis casero, sino la necesidad que el Instituto Cooperativo, que está a cargo de la promoción y desarrollo, realice una estadística seria de cuál es la incidencia de las cooperativas en el país en lo que tiene que ver
con la economía, cuál es nuestra incidencia en el desarrollo y en la promoción de un nuevo modelo económico en el cual nosotros creemos. Entonces, creo que los resultados han sido interesantes y que el material que proponen estos cooperativistas para sumar a los 2 encuentros anteriores y presentarlo ante la Cumbre Cooperativa de las Américas es importante. A la cumbre se va a llevar un documento, como tú decís, donde se sintetice las posiciones de los 3 encuentros y de los 3 encuentros sacar un documento que sea el aporte de Uruguay. Nosotros ya llevamos, yo estoy saliendo el día martes de madrugada para el Consejo de Administración de Cooperativa de las Américas, donde ya llevamos un esbozo de la posición de Uruguay en los 3 ejes, es decir, llevamos los 3 documentos propuestos por quienes lo realizaron y además un resumen, sí, primario ya de los encuentros. ¿Cómo se trabaja acá la cumbre del mes de noviembre? Bueno, nosotros tenemos varios trabajos pendientes y es, primero, el que todo este material sea llevado al Consejo Directivo de la Gremial de CUDECOP para que los consejeros lleven a sus propias federaciones y realizar otro análisis más a fondo de estos propios documentos. Después, no olviden ustedes que tenemos actividades preparatorias con seminarios y talleres preparatorios para la cumbre, como va a ser el 6 de octubre en la Universidad de la República, el taller preparatorio para el Congreso de Derecho Cooperativo, es decir, que es otra actividad preparatoria para la cumbre. Tenemos que estar trabajando sobre el foro parlamentario con los distintos representantes de las políticas públicas y nosotros ahí tenemos mucho trabajo para hacer de las federaciones y analizarla la confederación para tener incidencia en las políticas públicas y en ese foro parlamentario llevar una postura de la confederación. Y tenemos además tener una incidencia importante y un trabajo necesario para presentar esto en lo que es el foro de los institutos públicos en Cooperativa de las Américas, donde por Uruguay va a estar INACOP y la Auditoría Interna de la Nación como organismo de contralor. Todo eso lleva un trabajo de las federaciones y de la confederación para presentar documentación. El trabajo que queda es arduo, además de ser organizadores de la cumbre, ¿no? Graciela, ¿no se ha parado en este año? No, no se ha parado para nada. Fíjense ustedes que estamos hoy en una jornada importantísima. Una nueva pausa en el mundo cooperativo y al regreso toda la cobertura de lo que sucedió en la inauguración del stand de INACOP en la Expo Prado de este año y además el lanzamiento de la 4ª Cumbre Cooperativa de las Américas por parte de CUDECOP que también se realizó allí en la Expo Prado. Pausa y ya volvemos.